Un tema muy importante en la programación orientada a objetos es el tema de excepciones, nuestro penúltimo tema de estudio acorde al temario de la materia en programación en la carrera de sistemas y computación. Bueno, el tema, si bien está en el temario y tiene su intención didáctica, su objetivo a cumplir, sus subtemas, yo lo quiero abordar desde una forma complementaria que me permita a mí compartirles conocimientos, ideas, conceptos, definiciones y demás, y que a su vez a ustedes les pueda resultar interesante. Por lo pronto, una palabra importante en el manejo de excepciones es catch, y catch significa atrapar. Entonces, tengo que atraparlas todas, es el planteamiento o la interrogante. No la voy a responder en una sola sesión, de manera que me voy a permitir producir varios contenidos que puedan ayudar. Bueno, la primera parte, los ingenieros en sistemas computacionales cuando desarrollan software deben ser capaces de identificar aquellas partes de programas que puedan estar afectadas por errores y por errores que puedan considerarse desde el diseño. La finalidad es conocerlos, identificarlos y luego aprender técnicas para poder manejar esas situaciones de afectación de errores que puedan ocurrir en tiempo de ejecución. Nosotros les vamos a llamar excepciones. ¿Cuál es la intención, la propuesta aquí? Pues que usted aprenda a procesar excepciones en bloques de código y que también pueda producir excepciones definidas por usted, que es el ingeniero. No solamente las que vienen predefinidas en el sistema que usted está utilizando, sino las que le pueden surgir, depende de la aplicación y la naturaleza de la misma. Bueno, cuando escribimos código en algún lenguaje de programación, un tema muy importante y delicado está en el manejo de los errores. No me quiero referir a los errores de sintaxis o de semántica cuando uno empieza a escribir el programa, pero es muy deseable que esos errores se encuentren cuando uno los está escribiendo, cuando uno está elaborando el programa. En cierta manera, pues yo me ayudo de entornos de desarrollo integrados como NetBeans, porque los editores suelen tener un cierto nivel de inteligencia que la transfieren a los programas para indicarle al desarrollador pues que ahí hay un detalle, ¿no? Que hay, por ejemplo, un error. ¿Qué es lo que nosotros descubrimos cuando elaboramos programas? Pues que hay errores de formado de código, de conformación de palabras. A eso les vamos a llamar errores de léxico, y luego las reglas de escritura del lenguaje imponen una cierta regla sintáctica. Por ejemplo, que hay un paréntesis que no hemos cerrado, o que hay unas comillas que quedaron abiertas, o que nos falta un punto y coma, o en fin, que hay un espacio de más, una llave falta. O en algunos casos que los errores son de semántica, por ejemplo, cuando en una expresión los tipos no son compatibles. Pueden estar bien definidos, sintácticamente puede estar bien escrito el código, pero tal vez algo no permita que esto pueda continuar, incluso ni siquiera pueda ser ejecutado. A estos errores nosotros les llamaremos errores de definición, de semántica estática. Se pueden detectar antes de que el programa compile o antes de que el programa pueda correr. Entonces nosotros nos vamos a asegurar de que nuestro código esté bien, de que no tenga caracteres ilegales, de que no le falte nada, y de que por supuesto que la lógica algorítmica esté bien. Y probablemente de todos modos permanezca un error, algo que impida que nuestro programa pueda ser funcional. Bueno, hay errores que no pueden ser detectados antes de que el programa corra. Eso implica que algunos errores pues se presentarán durante la ejecución, y si es así, el código debiera tener una especie de if o de manejo condicional por si ese error sucede. Nosotros acá utilizamos la palabra manejar el error porque hay varias formas de trabajarlo, y la intención es que el desempeño del programa no se vea afectado o tan afectado por la presencia de un error, porque hay errores fatales que no dejan continuar e impiden que el juego continúe, que el programa se despida. Es como si se cae el sistema, o si
el programa aborta en tiempo de ejecución. Ahora la pregunta es, ¿por qué nosotros tendríamos que diseñar el manejo de un error antes de que el error aparezca en nuestros programas? Bueno, hay muchas razones, no solo porque el programa se detenga y te lo detenga un bug, un bicho, sino porque cuando uno es usuario o cuando uno encarga un programa, pues uno no espera que se pasme, que se quede bloqueado o que se detenga por razones inesperadas y que no continúe. Es necesario saber que los que utilizan los programas pues no siempre siguen las mismas reglas de operación que el diseñador pensó o que el programador planteó. Entonces podría teclear algo extraño, podría ingresar algo distinto y a lo mejor eso vuelve al programa inoperante. O que nuestros programas pues tengan algunas fallas de diseño y que puedan producir un error. Por lo tanto, será responsabilidad del ingeniero en sistemas computacionales y equipo de desarrollo que le apoye producir código de calidad, un código que no falle de manera inesperada. Por eso debemos manejar errores desde el diseño, desde la conceptualización de los programas. Y bueno, conscientes que hay errores de matemáticas, errores de entrada-salida, errores de acceso, de conectividad, en fin, hay diferentes tipos de errores de programación. Diríamos que un error es cualquier resultado inesperado que se obtiene de un programa en ejecución. Por supuesto, los errores que no se manejan producen resultados incorrectos, comportamientos inadecuados o bien detienen la ejecución del programa anormalmente. Nosotros creemos que todos los tipos de error pueden ser manejados por el programador y si pueden serlo deberían de manejarse para prevenir en un momento dado el surgimiento de una condición de excepción o la aparición producto de una interacción del usuario un poquitín extraña. Entonces vendría una serie de preguntas. En este momento, ¿cuáles errores tú puedes identificar ahora? Por ejemplo, cuando le pides a un método de parsing que te convierta a número y la cadena que se captura no es un número, ese puede ser un tipo de error. ¿Cuáles errores no te han dejado terminar de correr un programa porque se presentan y no permiten continuar? ¿Cuáles errores no han permitido realizar una tarea? Ni siquiera terminarlo, sino empezarlo. Por ejemplo, errores de conversión o errores de acceso a elementos de un arreglo, errores de división entre cero, de tipos de datos no compatibles, de lectura-escritura en espacios de almacenamiento secundario o manejo de memoria o null pointer. Hay una buena cantidad de clasificaciones de tipos de error y lo más penoso es que nosotros hemos sido testigos o víctimas de ellos. Bueno, cuando uno maneja un error, uno sabe en dónde y cuándo y cómo puede suceder. Entonces hay que aislar la posible causa del error y manejarla de manera adecuada. Yo tengo ahí un código de una división de dos números que se capturan desde teclado y pues no pasa nada. Abajo está el recuadro de la consola donde se corre y se divide 20 entre 4, donde 20 entre 4 pues da un cociente de 5 y un residuo de 0. Bueno, pues sí, pero ese mismo código puede fallar y si yo lo dejo igual y lo pongo a correr y no me percato de que algo puede ir mal, pues el programa va a abortar y no va a terminar. La ejecución va a ser inesperadamente detenida. Bueno, ¿dónde puede fallar? Yo creo que la línea número 15, cuando yo divido dos números puede haber un error, sobre todo si el divisor es 0. Y lo provoco. Ahí en la consola ven ustedes que dice programa para obtener el cociente de una división entera, donde el dividendo es 20 y el divisor es 0, entonces pues falla. La línea número 15 dice por ahí un subrayado en azul en la extrema derecha del recuadro de la consola. Y ese fue el error, una división por 0, lo dice un segmentito en rojo. Después de la palabra exception, la primera línea en inglés que aparece en la consola. La escritura abajo en mi mensaje dice, cuando el divisor es 0 se produce un error en tiempo de ejecución. Ese error es de tipo aritmético porque la división de un entero entre 0 produce ese error. Posiblemente si los datos fueran flotantes o dobles no ocurriría, pero pues, está definido como entero.
y un entero entre cero genera una condición que los lenguajes de programación la detectan como error. Bueno, si se produjo un tipo de error, el error nos da información, nos dice es una excepción aritmética. Permítanme habilitar por aquí un poco el mecanismo de resaltado para señalar en dónde, ¿no? O sea, nosotros tenemos por aquí una información, dice, ha ocurrido una excepción aritmética. ¿Cuál fue? Pues división entre cero. Aquí la barra de la diagonal indica que está haciendo una división y el by zero indica que está dividiendo por cero. Dice que el error es en la línea número 15 de Java y la línea número 15 tiene justo la división. Esta línea 15 tiene el efecto de dividir. Ok, pues ahí tenemos la falla en nuestro programa. El error tiene un mensajero, como la carta que nosotros estamos viendo. Tiene un tipo de error. Y el mensajero me puede decir más o menos qué está pasando, probablemente. Bueno, pues si se genera una excepción de este tipo, tu programa deja de correr. Entonces nosotros vamos a proteger un poco la línea antes número 15, que es la que contiene la división, con una llave que se abre y una llave que se cierra marcando el bloque. Y lo podemos hacer de esta forma. Ponemos un if y decimos si el divisor es 0, entonces yo lanzo una excepción. Yo la genero. Ya sabía yo que era una arithmetic exception con el mensaje el divisor es 0. Entonces ahora el mensaje dice el divisor es 0, el programa se detuvo. Pero yo lo lancé, no es lo mismo que el programa detecte y pare a que yo decida con el if y el else generar la excepción. Se utiliza la palabra clave throw. Bueno, de aquí hay dos maneras de atender la situación de excepción. Una es lanzarla, así como aquí, throw. La otra indica que hay que producir el error generando un objeto portador de un mensaje. Lo que indica, perdón, no es que sea la otra. O sea, el throw implica la llamada a un constructor, aquí con new arithmetic exception, y mandamos el mensaje, el divisor es 0, para que cuando eso suceda, un objeto de tipo arithmetic exception, portador del mensaje, ahora en español, responda o se comunique con el usuario de programa, el que lo mandó llamar. Bueno, la otra manera, ahora sí, es atrapar la excepción, lo cual se logra aislando la línea que puede fallar. De hecho, ya la habíamos aislado, le habíamos puesto llaves a ese bloque. Le habíamos puesto una llave aquí y una llave aquí, una llave aquí, porque es un par, try catch. Entonces, esta línea, que es la línea de hora 16, que es la que puede fallar, se coloca en un bloque, se aísla y se le ponen llaves en un bloque llamado try. Y vamos a prevenir el tipo de error que se puede producir. Lo conocemos, el tipo de error es arithmetic exception, es un error aritmético porque hay una división entre 0. Bueno, en caso de que el error surja, quien se va a encargar de ello es el bloque catch. Es como si fuera un if. Si todo está bien, pues esta expresión calcula e imprime el resultado. Si algo va mal, entonces esta expresión, la del cache, no la del system, la de ese bloque se encargará de atender la condición de fallo. Y noten que el programa sí imprime en rojo, pero el letrero error aritmético división by zero es el que imprime el system.error. Acá ya no hay presente una condición de excepción, ya no aparece aquí en la consola la palabra exception. Bueno, ahí voy. Sé que este material lo pueden pausar, retroceder, volver a analizar y en todo caso preguntar. Un buen mecanismo que yo he venido utilizando ya en programación orientada a objetos es el uso de bloques de tipo try-catch. No tanto el throw, pero esas son como que las dos cosas que usted debiera aprender ahora e identificar. Bueno, en la playera negra dice código de la mañana, ¿no? Sobre todo si estás en casa y puedes salir o debes salir. Y es, no sé, un clima así que invita a quedarse en casa acostadito. Dice, intenta, try, wake up and go to work. Despiértate y vete a trabajar, dice la hora o el despertador. Pero después de la llave del try, hay un catch, ahora pintadito de amarillo, catch en la playera negra. Dice, I feel better at home exception
O sea, si me siento mejor quedándome en casa, surge una excepción de tipo entre paréntesis. ¿Y qué hago? Si me siento mejor, pues me quedo dormido. Eso diría el ejemplo de la playera. O el ejemplo de los muñequitos de acá abajo. Dice, intenta pues que la chica se acerque, no girl.approach. Pues sí, pero la chica se va a alejar si ve a sus amigas. En caso de que haya una excepción de tipo friend zone, pues cambia. O sea, vas a hacer una cosa en tu algoritmo normal y vas a hacer otra en tu condición de exception. Así funciona. Espero estarles compartiendo y comunicando la idea. Bueno, el manejo de errores no es nuevo, tiene una larga historia. Su implementación viene desde la programación de bajo nivel antes de que Fortran existiera, ¿no? El manejo de errores. En Java, el manejo de errores tiene su base en la forma en la que se manejan los errores en un lenguaje anterior llamado C++. Al manejo de errores se le conoce como exception handling, manejo de excepciones, donde ya dijimos, una excepción es una condición fatal. Bueno, la presencia de la palabra exception en la consola durante la corrida de un programa en Java indica que ocurrió un error y lo normal es que el programa no pueda continuar. Como un error de Minecraft, donde pues es un error fatal, no puede iniciarse, no puede arrancar. Y pues hay que hacer, no sé, más cosas para que pueda el ambiente estar preparado. Bueno, lo importante en una condición de excepción es que si ocurre de manera inesperada, impide que el algoritmo o el programa o el pedacito de programa, método, sentencia, continúe. Entonces se detiene. Por lo que uno deberá tener siempre en mente un plan alterno para esa condición de error. Por ejemplo, ¿qué pasaría si al intentar dividir un número entre otro ocurre una división entre cero? Pues que debo estar preparado. No deberían darle cero, pero si se lo dan, debo estar preparado. Mi código debe estar listo para responder o reaccionar. Bueno, hay que dar un poco más de explicación. ¿Qué es una excepción? Bueno, una excepción es una clase en Java, pero también es una jerarquía, pero también es una representación de una condición de error o de una situación de que el resultado no se espera para un trozo de código, un método, un programa, una clase. Una excepción también está presente en un segmento de código que aísla la lógica de programación en condiciones normales, ya cuando tú utilizas la try-catch o throws, y la separa de aquellas instrucciones que pueden fallar, que pueden estar en condición de excepción. Bueno, ante la presencia de una excepción hay dos posturas. La primera, terminar. Hay una condición fatal, el error es tan crítico que no hay una forma de regresar al lugar donde pasó esa condición de error y continuar intentándolo. El programa debe detenerse y bueno, pues el bug nos ha derrotado. La condición de error no ha hecho más que vulnerar el sistema, detenerlo. La otra es volver a continuar. El error no es tan crítico, por lo que el manejo de la excepción permite regresar a donde se generó la excepción para rectificar. Por ejemplo, yo apago el botoncito de Wi-Fi y cuando me quiero volver a conectar me dice, pues no hay red, y yo descubro que sí hay. Lo que no hay es activada la función de Wi-Fi, entonces reintento, resumption. Bueno, en estas condiciones el bloque que falla debe estar en un ciclo para que pueda volver a intentar, y ahí los que nosotros le decimos alto al bicho somos a través del código. Decimos ahí para, porque no me puedes detener a mí, mejor te detengo yo a ti. Bueno, ¿qué más? Consideraciones cuando hemos hecho las cosas mal o no las hemos terminado de hacer bien. Cuando un asunto ahí medio maléfico, mutante, aparece en nuestros códigos. Bueno, una primera consideración, arregla el problema previsto dentro del método. La segunda, no lo arreglo, sino que informo detalladamente qué fue lo que pasó. La otra, hago algo alternativo a lo que el método iba a terminar, y la última, pues termina el programa. Entonces, uno no espera que cuando suceda algo el programa termine, sino espera una de dos: o que informe detalladamente qué fue lo que pasó, o que haga una alternativa
programada, algorítmicamente considerada a lo que el método iba a realizar. En nuestro curso de programación orientada a objetos, específicamente en el tema de excepciones, nos concentraremos en hacer algo alternativo cuando usamos try catch o en informar detalladamente qué fue lo que pasó con throw. Bueno, terminamos esta primera parte de teoría con una afirmación. Las excepciones básicamente se encuentran en dos grandes grupos. Excepciones marcadas, que son aquellas cuya captura es obligatoria, y excepciones no marcadas, aquellas cuya captura no es obligatoria y que se presentan en tiempos de ejecución. Bueno, lo veremos en código, lo veremos en Java, pero he querido explicarlo porque ya empezamos a utilizar excepciones y no hay una teoría de respaldo. Espero que estas explicaciones ayuden, que estas pequeñas introducciones a los temas provoquen un mecanismo de aprendizaje en ustedes y también de duda para poder interactuar más a través de aula virtual. Muchas gracias.